Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos nuevamente en nuestro programa Historia de 30 años Chile 1989-2019, aquí en BioBio TV, donde conversamos con actores de estas fascinantes épocas de la historia de Chile. Nuestra conversación de hoy es con Cristian Larroulé, ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en Economía por la Universidad de Chicago, hoy académico en la Universidad del Desarrollo, pero que ha tenido una larga trayectoria pública en diversos puestos. Desde 1990, director de Libertad y Desarrollo, fue también ministro del presidente Sebastián Piñera. Ha escrito algunos libros, por ejemplo, Chile, Camino al Desarrollo, avanzando en tiempos difíciles, un tema que le fascina, el tema del desarrollo y de la falta de desarrollo. La educación en la encrucijada, Estado docente o sociedad docente, con Jacinto Gorosabel. Para mí es un gusto tenerlo acá, lo conozco desde hace algunos años. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en este programa. Un placer, Alejandro. Feliz de estar. Tú empezaste muy joven. Yo estuve revisando tu biografía y conocía que partiste, por decirlo en términos públicos, como presidente de la FEUC. ¿Cómo fue esa experiencia en el gremialismo, en la Universidad Católica, en la Federación de Estudiantes? Yo entré a la Universidad Católica a estudiar en Ingeniería Comercial el año 71, primer año del gobierno del presidente Salvador Allende. Fueron años donde había mucha agitación, se discutía y se veía que había un peligro desde el punto de vista de la libertad en el país. Y eso me llevó crecientemente a participar en las actividades estudiantiles. Y fui presidente del centro alumno y finalmente fui presidente de la FEUC. Así que conocí a muchas personas bien relevantes en ese momento. Trabajé con Jaime Guzmán, por ejemplo. Fui parte del gremialismo. En consecuencia, fue un periodo muy formador en el sentido amplio de la palabra. Mucha actividad social, mucho trabajo en poblaciones, muchos trabajos de verano, muchos trabajos de invierno. Así que fue un periodo muy enriquecedor y como presidente de FEUC también lo fue. Esa es una formación paralela, la formación profesional la tuviste en Ingeniería Comercial. Te quería preguntar por qué y cuándo decidiste irte a estudiar a Chicago. Era una época de transformaciones económicas en Chile, el año 75, 81, con grandes cambios, con ministros que habían estudiado también en Chicago. ¿Cómo fue tu proceso y qué significó para ti estar en la Universidad de Chicago? Mira, primero una anécdota. Yo iba a entrar a trabajar a una empresa privada muy prestigiada que me había contratado para partir trabajando en el mes de enero del año 1976. Bueno, y recibo una llamada y me dicen, oye, el señor Miguel Kast, que era vicedirector o subdirector de Odeplan, lo que es hoy día el Ministerio de Desarrollo Social, y quiere tomarse un café contigo. Llego un día jueves, yo entraba a trabajar el lunes, y Miguel me dice, Cristian, quiero que te vengas a trabajar a Odeplan. Yo le digo, mira, Miguel, no puedo, el lunes tengo que entrar a trabajar a esta empresa, estoy feliz, estoy contento, así que no puedo. Miguel me hace la presentación completa. Oye, el país está en una situación muy difícil, estamos en una situación de crisis económica, aquí estamos haciendo el mapa de la extrema pobreza para poder hacer una política social focalizada en los más pobres, el desafío es superar la pobreza, etcétera, etcétera. Y yo le digo al final, ok, renuncio a mi empresa y ingresó a trabajar a Odeplan. ¿Tú conocías a Miguel Kast? No lo conocía. ¿Sabía quién era? Sabía quién era, pero no lo conocía. De hecho, él había sido dirigente, también estudiantil, en la Universidad Católica y en la carrera de Ingeniería Comercial. Entonces, bueno, ahí entré en ese periodo y bueno, estuve trabajando en esos mismos temas. Pero eso no solo te cambió el trabajo, te cambió la vida. Me cambió la vida.
¿Sí? Exactamente. ¿Qué hiciste después? ¿Cuál fue el track que seguiste los años siguientes? Bueno, seguí trabajando en Odeplan 2 años. ¿Ya? Y finalmente me fui becado a la Universidad de Chicago. Y eso también, yo diría, me cambió la vida, porque la Universidad de Chicago es una universidad de gran rigor, de altísimo rigor, y especialmente en el área económica. Yo siempre cuento la anécdota que cuando nosotros estudiábamos, estábamos en la library estudiando en la biblioteca, bueno, en los pasillos de la universidad habían por lo menos, 5 premios Nobel que se paseaban por ahí, porque eran profesores. Yo fui alumno de personas que fueron premios Nobel. En esa época, por ejemplo, me acuerdo haber compartido con Teodoro Schultz, que fue muy importante en lo que pasó en Chile en materia de cambio de la estrategia de desarrollo, porque él fue el que hizo el convenio famoso entre la Universidad de Chicago y la Pontificia Universidad Católica. En los años 50. Lo firmaron en el 56, ¿ya? Bueno, en esos periodos, eso fue un cambio trascendental para mejorar la calidad de la educación superior en el área económica en Chile. Y eso llevó también a la formación de una escuela de economía que hacía investigación, que hacía docencia, que hacía opinión pública con sus estudios. Es decir, en el fondo fue realmente muy relevante y yo te diría, ha sido de las experiencias más exigentes que yo he tenido desde el punto de vista académico en mi vida, porque la cantidad de horas de estudio que te exigía la Universidad de Chicago era gigantesca, pero fue también un privilegio. El privilegio de poder estar con esas personas que estaban contribuyendo a la frontera de la ciencia, que a mí me sirvió enormemente y me ha servido en mi vida profesional para seguir trabajando en las cosas públicas. Creo que fue don Ernesto Silva que me contó una vez que Miguel Kast tenía prestigio en Chicago, era conocido, sus apuntes me parece que se revisaban. Aquí tenemos un libro sobre el pensamiento de Miguel Kast que anda trayendo precisamente Cristian, y que los chilenos en general también tenían prestigio entre las autoridades y los profesores. Claro, ¿no? Los apuntes de Miguel primero se fotocopiaban y se transferían de generación en generación. Y lo segundo, yo estoy haciendo ahora, junto con Juan Pablo Coyunyan, quien tú conoces, un trabajo sobre la experiencia de Chicago, básicamente con la hipótesis que yo creo que es la correcta, que es que el convenio entre la Católica y Chicago fue una gran cambio de política en la dirección de formar capital humano capaz, sofisticado, para la dirección de políticas públicas, de hacer buena economía. Y en ese sentido, bueno, tuvo grandes y positivos resultados. Aquí anda trayendo, Cristian, también otro libro sobre el proyecto Chile. Este es un texto de Sebastián Edwards que está también en español y que ciertamente vale la pena consultar. Y esperamos tener tu estudio, tu trabajo, tu paper. Nos avisas cuando aparezca. Por supuesto. Cristian, regresaste a Chile y ahí obviamente no era para volver al sector privado, era para volver al gobierno, a trabajar en distintas áreas. ¿Qué te tocó? ¿Cuál es el área que...? Esa beca primero exigía estar trabajando en el sector público el doble del tiempo que uno estudiaba afuera. Y entonces en ese sentido yo estaba comprometido a seguir trabajando por un periodo de 4 años. Ya. Y trabajé en Odeplan primero, fui jefe de planificación de Odeplan y posteriormente me fui al Ministerio de Economía. Ahí ya no estaba Miguel Kast. No, Miguel ya Kast no. había pasado a ministro. Exactamente. Y estaba en otras actividades. Él fue ministro del Trabajo, fue después presidente del Banco Central. Y yo diría que Miguel es una persona trascendente en la historia económica de Chile de los últimos 40 años. ¿Por qué? Porque él, por 2 razones. La primera razón es porque él fue un gran formador y reclutador de personas para que fueran a trabajar en distintas esferas de gobierno. Mandó gente a trabajar a regiones, él impulsó mucho la descentralización, involucró personas en el tema de la pobreza, desarrolló programas
que hasta el día de hoy, el subsidio a la vivienda, por ejemplo, Miguel Kast jugó un rol fundamental en eso. La reforma previsional jugó un rol fundamental. El buen funcionamiento que tenemos hoy día en el sistema portuario, bueno, gracias a reformas que él impulsó en el mercado del trabajo. Entonces, fue realmente trascendente por el enfoque social que le dio a la política económica y segundo, por la capacidad de incorporar personas jóvenes al servicio público. Una consulta que es humana, pero me parece relevante. Dos personas que yo diría que influyeron en ti, que son relevantes por distintas razones, como son Miguel Kast y Jaime Guzmán, murieron prematuramente, si se puede llamar así a la muerte. En 1983, Miguel Kast, 34 años debe haber tenido, Jaime Guzmán, el 91, asesinado, 45 años. O sea, ¿cómo te marcó a ti personalmente la partida temprana de esas dos figuras? Bueno, me marcó mucho, eran personas con las cuales yo había trabajado, había recibido su, llamémosle, influencia intelectual, pero por sobre todo su calidad humana. Estamos hablando de dos personas muy excepcionales en su espíritu de trabajo, en su espíritu de servicio público y además muy cariñosas, llamémosla. Y por lo tanto, a mí me marcó mucho mi conocimiento de ellos y por supuesto la muerte de ellos. Fue realmente muy, muy duro. Tú me has contado en otras oportunidades que una cosa que te marcaba intelectualmente era la necesidad de que Chile progresara, que se desarrollara. Y si uno lo ve en tu trabajo en la Universidad del Desarrollo, tú has seguido en el tema. O sea, ¿cuándo Chile creció? ¿Cuándo dejó de crecer? ¿Por qué Chile tuvo oportunidades de llegar arriba? ¿Por qué se convirtió en algún minuto en un caso de desarrollo frustrado, como dice Aníbal Pinto? Quiero que nos comente un poco esas ideas. Bueno, esto es poco conocido y se estudia poco, pero si uno, y tú lo sabes muy bien, pero si uno ve la historia de Chile, primero Chile fue un país muy pobre. En la conquista de América, el descubrimiento de América, lo importante era Perú, era México, esos eran los países ricos. Chile era, de nuevo, y repitamos la palabra, finis terrae, o sea, estaba muy lejos, estaba al fin del mundo y no tenía oro, ¿ya? Que es lo que los conquistadores muchas veces estaban buscando. Entonces, fue un país pobre. Sin embargo, a partir de la independencia, Chile fue un ejemplo en Latinoamérica. Es famoso, ¿no es cierto?, la anécdota de Alberdi, padre de la patria argentino, Juan Bautista Alberdi, exiliado en Chile, cuando un día en Valparaíso, junto con sus amigos chilenos y argentinos que estaban ahí, hace un brindis, ¿no es cierto? Y ese brindis, le preguntan, ¿pero por qué hace este brindis? Entonces dice, por Chile, la notable excepción de Sudamérica. Claro. ¿Qué se refería? ¿Qué es lo que había detrás de eso? Había que Chile había tenido orden, a diferencia de los otros países, un par de décadas después de la independencia, había tenido una constitución que prácticamente duró casi 100 años, la constitución del 33, tuvo los decenios con presidentes que le dieron estabilidad al país, tuvo a una persona que se llama Diego Portales, que puso énfasis en el orden, tuvo otra persona que se llamaba Andrés Bello, que escribió y después se aprobó el Código Civil. El Código Civil tenía las normas propias de las bases de una economía social de mercado, derecho de propiedad intelectual, contratos, Estado de Derecho, cumplimiento de los contratos. Es decir, todo lo que la teoría económica moderna enseña, que es qué importa para el progreso de los países. Las ideas. 2, las instituciones. Creó instituciones. El Código Civil, una institución. La Constitución, una institución. Y después fue una economía bastante abierta. Acuérdate que estuvo en Chile el francés Courcelles-Senil, claro, que era partidario de la libertad de comercios. No es la libertad de comercio de hoy, pero era la de la época, ¿ya?
Entonces, eso permitió que Chile fuera, junto con Argentina y junto con Uruguay, el país de mayor crecimiento entre 1810 y 1910. Cristian, vamos a hacer un alto y a la vuelta te quiero preguntar ¿y por qué se frustró ese proyecto y por qué éramos tan pobres a mediados del siglo XX? Volvemos de inmediato, estamos conversando con Cristian Larroulé aquí en Historia de 30 años en Bio Bio TV como cada semana. Estamos contigo de manera independiente. Conectados por Bio Bio la radio y sus 43 estaciones. Bio Bio TV por señal abierta, por el cable, aplicaciones y biobiotv.cl. Bio Bio la radio. Cobertura total. Siempre nos ponemos en tu lugar. Por eso hablamos para ti. Bio Bio. Volvemos aquí en Bio Bio TV conversando con Cristian Larroulé, economista y profesor de la Universidad del Desarrollo. Tú te he escuchado varias veces y quería que profundizara un poco. Chile tenía esta perspectiva, una perspectiva de desarrollo. Y sin embargo, a mediados del siglo XX, la crítica al modelo chileno era absolutamente transversal, desde la izquierda, ciertamente, el socialismo, el comunismo, desde la democracia cristiana. Jorge Alessandri era muy crítico también de cómo se había desarrollado Chile, de la inflación. ¿Qué le pasó a Chile, como se dice? Bueno, le pasaron muchas cosas. Primera cosa que siempre hay que estar presente, fue muy afectado por la crisis del 29. Dos, se deterioró el sistema político. Tuvimos un sistema parlamentario que no funcionó, fue un desastre. Hay un periodo relativamente breve que yo conté el número de ministros de Hacienda y hubieron como más de 60 ministros de Hacienda. No se puede gobernar. Hay algo parecido, después iremos a futuro, hablaremos, algo parecido al número de partidos políticos que estamos teniendo hoy día. Entonces, empezó a cambiar también y vinieron las ideas. Y empezó a pensarse de que valía la pena la economía cerrada. Y estaba la CEPAL. Y ahí se cometió un error gigantesco. Chile, además de estar muy lejos, con lo cual los costos son más altos, somos un país de muy pocos habitantes. En consecuencia, pensar en que el desarrollo va a ser la demanda interna, el mercado interno, es un error. El desarrollo de Chile es posible si estamos volcados a las exportaciones, a mirar, a integrarnos al mundo. Por eso es que yo diría que el cambio más fuerte se empieza a producir en torno al año 39 con el Frente Popular, con el nacimiento de la Corfo, y más que de la Corfo es el estatismo como creencia de que ese es el camino para el desarrollo que después llevó a la inflación, y nos afectó bastante también el terremoto del año 39. Entonces, por eso es que Aníbal Pinto, que es una persona, un economista muy influyente, escribió ese libro, Chile, un caso de desarrollo frustrado, porque fue así. Teníamos todas las expectativas, todas las esperanzas, y finalmente se deterioró. Y por eso, como tú dices, ocurrió que hacia, yo diría, mediados de los 60, incluso antes, empieza a discutirse y a pensarse, si no vamos por el camino de las exportaciones, no tenemos futuro. Hay una cosa que tú dices, pasando hacia adelante, una entrevista en Revista Cosa. No tendríamos Tratado de Libre Comercio sin 25 años de apertura. ¿Qué significó la apertura económica de Chile? Que era un concepto absolutamente revolucionario para los tiempos, años 70, 80. Bueno, la apertura parte a mediados de los 70, como tú dices,
llega el gobierno militar, se incorporan los Chicago Boys que habían estudiado estas materias y plantean con mucha firmeza que hay que abrir la economía. Primero se abre la economía unilateralmente, se baja unilateralmente los aranceles. Y posteriormente vienen los gobiernos democráticos que siguen la estrategia de seguir bajando también unilateralmente el arancel, pero incorporan una nueva modalidad. ¿Y cuál fue la nueva modalidad? Es la de los acuerdos de libre comercio. Acuerdos entre dos países o acuerdos con un grupo de países. Y gracias a eso, Chile desarrolla sus exportaciones con mucha fuerza, se diversifica el comercio, sectores que estaban castigados con el modelo de sustitución de importaciones, la agricultura, la pesca, empiezan a desarrollarse, aparecen nuevas industrias, como por ejemplo el salmón, aparecen las cerezas o las manzanas, todo eso que sabemos hoy día y que nos enorgullece. La uva en mi región, en la cuarta región. La uva, florece y crece el vino y muchas otras actividades industriales asociadas a la exportación de bienes finales o bienes intermedios. Es decir, un proceso que es ejemplar. Tú sabes que acaba de salir un estudio de un destacado economista del Fondo Monetario Internacional que dice, su título es Chile, modelo en las exportaciones en el mundo. Entonces, efectivamente, esa es la estrategia y esa estrategia nos permitió ser hoy día socio de prácticamente el 80% del PIB mundial con más de 60 países que son socios de Chile. En los últimos años del gobierno del general Pinochet, tú no estuviste no de plan. Tú estuviste trabajando con Hernán Vigi. Este es un libro clave, la transformación económica de Chile, el modelo del progreso de Hernán Vigi. Hernán Vigi fue hace literalmente 40 años ministro de Hacienda, muy joven, 35 años debe haber tenido en ese minuto, y fue clave en los últimos años del gobierno militar. Cuéntanos qué hacías tú ahí y cómo viviste el proceso por dentro, porque yo diría que fue decisivo en la consolidación del esquema económico que se había iniciado. Mira, yo estaba en la Universidad Adolfo Ibáñez, empezando una carrera académica full time, ¿ya? Esta era una situación muy difícil. Acordémonos que la crisis del 82, 83, 84 fue muy terrible. Estamos hablando de Chile con 24% de desempleo. Estamos hablando de una caída del PIB de en torno a 14% el año 82. O sea, deuda externa terrible, no habían recursos, muy difícil. Y también con algún desvío de la buena economía, ¿ya? Especialmente en el año 84. Así que asume como ministro de Hacienda Hernán Vigi. Febrero del 85. Febrero del 85. Y me invita a mí a volver. De nuevo, se parece a la historia con Miguel Kast. Estaba en el sector privado y me invita a volver al sector público. ¿Tú conocías a Vigi por los cargos subalternos del gobierno? Sí, pero lo conocía muy poco. Ya. Él había sido subsecretario de Economía, subsecretario de Salud, ministro director de Odeplan. Pero lo conocía, obviamente, pero no lo conocía tanto, ¿ya? No era amigo personal de él. Era ingeniero y era de las Chile. Era ingeniero de la Chile. Pero, de nuevo, así como te mencioné, el privilegio de haber trabajado con Miguel Kast y con Jaime Guzmán, el otro privilegio es haber trabajado con Hernán Vigi, que sin lugar a duda es en parte importante, responsable que Chile retomara la buena senda, las buenas políticas y el crecimiento. Hay que pensar de que en el periodo 85-89, que es el periodo de Vigi, el regreso a la democracia, estamos hablando de tasas de crecimiento de nuevo, 6% anual, o sea, un proceso vibrante de crecimiento. Fueron años muy difíciles. ¿Tú eras jefe de gabinete? Jefe de gabinete, muy difíciles, muy duro, de mucho trabajo, pero que se hicieron buenas reformas, buenos cambios. Fueron los años de
renegociar deuda, fueron los años de resolver los problemas del mercado de capitales, fueron los años de emprender más fuerza con la energía del sector privado a través de poner en marcha empresas que estaban en el área rara, así se llamaba, estas empresas que estaban intervenidas directa o indirectamente. Así que fue un periodo donde se aprendió mucho y uno también tuvo el privilegio de trabajar para sacar adelante a Chile. ¿Cómo viste esos 3 años decisivos en la transición chilena? 88, el plebiscito, que obviamente había un deseo de proyectar el gobierno militar. Perdió el general Pinochet 55-44. Luego la elección con Vigi de candidato del 89. Y finalmente la asunción de Patricio Aylwin, que yo creo que despertaba más temores de lo que fue la realidad. Sin duda. Bueno, me tocó también muy agitado porque en el fondo cuando Hernán renuncia al Ministerio de Hacienda para ser candidato, yo me voy con él. Yeah. Y esa fue mi primera campaña presidencial y después han habido muchas. Y también fue dura. Finalmente ahí, acuérdate que la derecha o la centro-derecha se dividió en 2 candidatos y eso hizo que fuera más dura todavía esa campaña. Gana don Patricio Aylwin, habían temores, sin lugar a dudas. ¿Era previsible que ganara Aylwin? Sí, después del resultado del plebiscito del 88. Y bueno, después de eso, como mucha gente, quedé desempleado y ahí ocurre que Hernán Vigi me plantea ¿por qué no formamos un centro de estudio? Esa era mi pregunta siguiente, pues, ¿cómo surgió Libertad y Desarrollo? Porque en mi año universitario y en mis primeros años profesionales, tú eras asociado directamente a Libertad y Desarrollo, que fue este think tank cuyo concepto de alguna manera manejaba el CEP, pero había muy poco, no es como la situación actual. Era más fuerte en la izquierda y en la democracia cristiana la existencia de think tanks importantes, CIEPLAN y otros. ¿Cómo surgió Libertad y Desarrollo y cómo definiste en la práctica dedicarte ahí? No lo sabía en ese minuto, pero 20 años de tu vida, que es una etapa bastante importante. Bueno, como te digo, estábamos un nuevo cambio, teníamos congreso, nuevos parlamentarios, nuevo gobierno, y entonces Hernán me plantea ¿por qué no formamos un centro de estudio? Formamos un centro de estudio con otras personas, por supuesto. Estaba Lucho Larraín, que es el presidente del Consejo hoy día, Carlos Cáceres, Lucía Santa Cruz, la Patricia Mate, muchas personas que tenían mucho prestigio por sus ideas y por su conocimiento en distintas áreas de las políticas públicas. Y aquí hay un punto súper relevante. Lo formamos con una característica, dado que existía el CEP. Es decir, nosotros dijimos, no vamos a hacer nada que de alguna manera se confunda con el CEP, porque hay un espacio. Entonces, por eso es que lo definimos como una institución cuya característica fuera ser experto en políticas públicas. No tanto en la discusión, llamémosle, de ideas, sino que en la cosa concreta de lo que necesitaba el país para progresar, para seguir avanzando en su democracia, para seguir avanzando en políticas sociales en un país más justo. Así nació. Y fue un acierto. Recogimos muchas personas, invitamos a muchas personas, focalizamos, como te dije, en cosas del debate de contingencia, en las leyes. Me acuerdo, por ejemplo, que el primer informe que hicimos fue sobre una ley de pesca que se mandó al Parlamento en el primer año del gobierno de Patricio Aylwin. Y estuvimos, como te digo, muy presentes en el debate público. Teníamos siempre la característica, además de colaborar con el gobierno, nuestros informes llegaban a todo el mundo, pero por razones de comunidad de ideas, obviamente que trabajábamos más con los partidos de oposición de la época. Eso fue relativamente curioso, porque ustedes trabajaban con parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional, en momentos en que ellos aparecían divididos muchas veces ante la opinión pública.
ustedes se mantenían como una especie de paraguas amplio en la derecha. Y eso tiene dos caras, que ustedes tengan la voluntad de hacerlo, pero que además los partidos y los parlamentarios digan, para mí Libertad y Desarrollo es un referente. Claro, y eso fue un poco también la definición. La definición desde el primer día es que nosotros ¿qué queríamos? Que el país pudiera seguir aplicando buenas políticas basadas en la democracia, un Estado subsidiario, pero que priorizara el combate a la pobreza, basadas también en el funcionamiento eficaz del mercado, la integración al mundo. Esas ideas son las que nosotros buscábamos en todas nuestras acciones. Me recuerdo a propósito que el primer libro que sacamos, a propósito del libro, no está aquí, pero es ese libro que se llama Soluciones privadas a problemas públicos. Que era una obsesión de Libertad y Desarrollo. Claro, entonces lo difundimos muchísimo y nos criticaron mucho por sacar ese libro, incluso con ese nombre, y tuvo mucho éxito no solo en Chile, sino que también en otros países de América Latina. Y como te decía, asistíamos como expertos a todas las reuniones del Congreso, las comisiones, la discusión del presupuesto, nos especializamos en la discusión del presupuesto. Ahí en parte yo tuve más relación con el presidente Sebastián Piñera porque era senador y era el que más se dedicaba al tema de la ley de presupuesto. Era el que discutía el presupuesto. Claro, trabajábamos mucho con él. Rosana Costa trabajaba, por ejemplo, en esas materias. Bueno, entonces colaboramos mucho. Me recuerdo que la primera, una de las cosas importantes y a mí me marcó mucho y tiene que ver con el libro de educación, fue la Comisión Brunner. ¿Te acuerdas de que...? Te lo voy a preguntar, en la subsiguiente pregunta. Cristian, te interrumpo porque vamos a hacer un alto, pero la pregunta que viene es precisamente cómo Libertad y Desarrollo fue un semillero de liderazgo en políticas públicas y en otras cosas. O sea, tú fuiste ministro del presidente Sebastián Piñera, Rosana Costa consejera y presidente del Banco Central, y hay varias personas que si uno viera, no sé, Felipe Larraín obviamente tiene su trayectoria propia, pero estuvo en el Consejo Asesor en Políticas Públicas, Juan Andrés Fontero. O sea, podríamos nombrar una serie de personas. A la vuelta te quiero preguntar por ese ítem. Aquí en Historia de 30 años estamos conversando con Cristian Larroulé, economista académico de la Universidad del Desarrollo. Volvemos de inmediato. Las noticias no esperan, tú tampoco. Infórmate ahora, donde estés, cuando quieras. BioBio TV, 24/7, cobertura total. Lo que escuchas, ahora lo ves. En cada pantalla, una conexión directa con la realidad. BioBio TV informa, analiza y acompaña. BioBio TV, lo que escuchas, ahora lo ves. Volvemos a nuestro último bloque aquí en BioBio TV. Estamos conversando con Cristian Larroulé en Historia de 30 años. Como te anticipaba, Cristian, Libertad y Desarrollo es una historia que está por hacerse, ¿eh? Es un grupo, un foco, un faro que levanta figuras relevantes en los años siguientes. Cumple, creo yo, una labor análoga a la que cumplió en alguna medida Cieplan en los años 80 y comienzos de los 90. ¿Cómo lo ves tú? Claro, bueno, todas estas instancias cumplen un propósito central que es, en este caso, hacer buenas políticas públicas para el progreso del país, pero también formar capital humano. Al final, los países, y de esto yo estoy firmemente convencido, los países progresan cuando desarrollan su capital humano. ¿Qué significa eso? Educación, salud, trabajo, capacitación para el trabajo, y no solamente a nivel masivo. También hay un concepto que se llama capital humano sofisticado, es decir, también liderazgos para la política que
vayan buenas personas al servicio público, para que vayan buenas personas al Parlamento, a los municipios. Eso es lo fundamental. Así progresan los países. No hay otro caso, ¿eh? No hay otro instrumento. Entonces, libertad de desarrollo también. Hacíamos un esfuerzo por tratar de becar a personas y lo hacemos hasta el día de hoy. O sea, libertad de desarrollo sigue siendo esa institución hoy día con personas como Bettina Horst a cargo, Lucho Larraín a cargo de presidente del Consejo. ¿Que te reemplazó en el cargo el 2010? ¿Lucho? No, en el cargo del 2017, sí, porque yo fui director ejecutivo. Sí. Sí. Pero bueno, eso es libertad de desarrollo y sin lugar a dudas ha cumplido. Hay una historia pendiente. Yo siempre cuento, por ejemplo, la historia de cuando Chile se plantea el tema de la relación de Chile, una economía abierta, con el Mercosur, que era una unión comercial, concepto distinto, que tenía un arancel, que como lo sabemos hasta el día de hoy, tiene un arancel demasiado alto para lo que es el mundo, lo que ha sido el mundo en los últimos 30 años. Entonces, no había otra solución que hacer un acuerdo de libre comercio, no entrar a ser miembro del Mercosur. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Le hicimos al Senado un informe en esa dirección y finalmente ayudamos de esa manera a que hubiera un acuerdo acuerdo político, para tener un tratado de libre comercio con el Mercosur. Entonces, esas eran las cosas, estábamos en todo, como tú dices, en todas las comisiones, tratábamos de estar siempre colaborando en la dirección de las buenas políticas. Pasemos a eso, porque Carlos Cáceres me comentó una vez que él tenía unas reuniones que no sé si llamaban la comida del presidente, él como presidente de Libertad de Desarrollo, y que siempre la gente de izquierda, socialista, de centro izquierda, demócrata cristiano y otros, siempre asistían a esta comida y que eran muy valoradas precisamente por el intercambio franco, pero a su vez republicano, respetuoso, de ideas. Y tú al revés, cada vez que te llamaban a una comisión de gobierno, tú siempre estabas presente ahí, o alguien de Libertad y Desarrollo en otras comisiones. Me acuerdo de la comisión Brunner, que presidía José Joaquín Brunner, de modernización de la educación, el año 94. ¿Cuál era el espíritu? Porque en alguna medida, alguna prensa dice que eran como los guardianes del modelo, eran los que querían cuidar. Pero por otro lado, había veces que no era un acuerdo exacto en lo que uno quisiera, pero eran acuerdos políticos que trascendían al momento. Claro, obviamente que hay opiniones diversas, ¿ah? Pero nosotros creemos, y en esto hay una especie de acuerdo profesional bastante grande en el mundo económico, ¿cuáles son, de nuevo, las recetas para que los países progresen? Son las ideas, son las instituciones, siempre es aquellas además basadas en la libertad. Ese es el ejemplo. La revolución industrial nació así. El avance de los países desarrollados en el siglo XVIII, XIX, XX son con ese tipo de políticas. Digamos las cosas, aquí una cosa de la contingencia. No hay país que haya podido salir adelante con el modelo comunista, para poner un tema que está en la discusión hoy día. Piensa tú que Cuba fue uno de los países de mayor ingreso per cápita y hoy día no tienen luz el 50% de los meses. Me parece que era el quinto de América Latina en los años 60. Exactamente. Bueno, y ahora se acabó. Ahora se acabó. Es un país pobrísimo. Venezuela era el país número 1 de América Latina y hoy día tiene 60% de pobreza. Con Argentina. Argentina, pero Argentina es de antes. Yo estoy pensando en un modelo puramente estatista, socialista, comunista, digamos. Entonces, de nuevo, insisto, se trataba de promover aquellas ideas y políticas que son las más adecuadas. Y eso hacíamos. De repente teníamos acuerdo y de repente no teníamos acuerdo y tú en esos casos decías, no estoy de acuerdo, ¿ya? Pero eso permitía que en las áreas de confluencia tú pudieras modificar leyes, cambiar políticas y así el país hicimos una colaboración al proceso de los gobiernos de la concertación. ¿Dónde se produce el cambio más importante negativo? ¿Y por qué Chile está hoy día en una situación que ya no crece, no progresa? Tenemos una tasa de desempleo altísima, etc. Es el gobierno
de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo periodo. 2014-2018. Cristian, cuando tú dijiste que el año 89 dejaste el ministerio con Vigi para ir a su campaña, se inició una especie de carrera tuya al lado de las campañas. Cuéntanos un poco de eso. Estuviste en la de don Arturo Alessandri el 93, el 99 en esa campaña que fue bastante épica de Joaquín Lavín y que a mi juicio tiene un significado histórico. Le devuelve a la derecha el sentido, la posibilidad, la realidad de poder ganar una elección eventualmente, que lo lograría finalmente Sebastián Piñera en el 2010. Mira, yo he tratado en la política toda mi vida de ser lo más institucional posible. Entonces, efectivamente, colaboré en la campaña de don Arturo Alessandri, colaboré en las campañas de Joaquín. Esa campaña, la del año 99, a mi juicio, y tú tienes toda la razón, es muy trascendente, es muy significativa porque abrió con una realidad y crudeza total la posibilidad de un gobierno de derecha, con ideas de derecha y con otro valor muy importante, que es la alternancia en el poder. No hay democracia si finalmente no hay realmente alternancia en el poder. Entonces, la contribución de esa campaña y de Joaquín fue enorme. No solamente políticamente como fue eso, sino que también en ideas. Piensa tú que las primeras ideas sobre, por ejemplo, el rol que tiene que tener el gobierno local en el combate a la delincuencia, la enarboló con mucha fuerza Joaquín Lavín. Las primeras ideas en materia de expandir la educación subvencionada, también muy importante fue el rol que Joaquín tuvo en esas ideas. Entonces, en resumen, yo colaboré con ella y bueno, y posteriormente después me tocó colaborar con la campaña del presidente Sebastián Piñera. Y en el gobierno te vamos a invitar en otra temporada a conversar sobre los últimos años como ministro del presidente Piñera y en otras labores, pero hoy día queremos llegar básicamente hasta la primera década de este siglo. Mirado históricamente nuevo, yo creo que el gobierno de Ricardo Lagos, a pesar que tú estabas en la vereda del frente, fue bueno para el país. Yo creo que así como es sana la alternancia en el poder, es sano que después de un gobierno socialista como el del presidente Salvador Allende, que terminó como terminó, haya un gobierno socialista que entre a la moneda, salga en su término de periodo, sea aprobado electoralmente, gana una, pierde la otra. ¿Cómo lo ves tú ese proceso? No, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que efectivamente el presidente Lagos fue una persona que tuvo dificultades en su gobierno, no fue fácil para él ese gobierno, pero hizo cosas muy trascendentes. Hay que pensar en, por ejemplo, toda la inversión en obras de infraestructura a través del mecanismo de concesiones. El mecanismo de concesiones había partido en el gobierno del presidente Elwin, ¿ya? Pero se concretó y se implementó muy fuertemente con el presidente Frey, Lagos, ministro de Obras Públicas, y durante el gobierno del presidente Lagos. Yo me recuerdo, a propósito de esto, que el presidente Lagos me invitó a un viaje que él hacía a Silicon Valley. Y en esa conversación en el avión, yo le planteé la importancia del acuerdo con Estados Unidos. Y él no me dijo absolutamente nada, silencio total, pero cuando estábamos allá, anunció que ya estaban acordados firmar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, yo creo que efectivamente, respecto a las expectativas que uno tiene o el socialismo antiguo, el presidente Lagos, de nuevo, incorporó este conocimiento nuevo que, como te digo, tiene el mundo preocupado del desarrollo económico, de cuáles son las políticas adecuadas. Y no hay duda que una de las políticas adecuadas es el emprendimiento y es el libre comercio. Una. Te quiero meter un par de cosas asociadas a lo que tú dijiste, que la caída o la frustración de Chile se habría producido en torno al segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Yo he leído cosas tuyas y he escuchado cosas tuyas de que ya en los años 90 y 2000 había algunos peligros por dos lados. Te nombro uno.
los paros ilegales de profesores o funcionarios públicos. Me acuerdo que decía, oye, aquí hay una cuestión que institucionalmente no debe ocurrir. Te nombro una segunda, que en las derechas o en las ideas de libertad y desarrollo, en sentido amplio, no de un partido u otro, había poca participación o poca penetración en las organizaciones sociales. Quería ver esas dos dimensiones que obviamente no provocan una crisis, pero sí hacen languidecer a veces los avances o se privan de participar en áreas que son relevantes, como son las instituciones sociales. Claro, yo respecto al primer punto, también es muy importante el rol del Estado para el éxito económico de un país. El Estado juega un rol fundamental y lo estamos viviendo hoy día. ¿Quién asegura o quién es el responsable principal del orden, de la seguridad? Ese es un trabajo del Estado. Y producto de no haber hecho muchas reformas, estamos teniendo los problemas que estamos teniendo hoy día. Por ejemplo, tú pusiste el caso específico de la educación. Efectivamente, nosotros tenemos un tema respecto a deterioro. Estábamos en esos años, estoy hablando de los años 2005, 2010, los resultados en educación a nivel internacional eran muy favorables los de Chile. En términos de cobertura educacional, estamos más retrasados en términos de calidad, pero también avanzamos en términos de calidad. Hicimos reformas, pero no las completas. O sea, claramente empezó en el mundo de la concertación una mirada de insatisfacción con lo que se había hecho. Ahí están los autoflagelantes. Y eso, digamos, llevaron a mi juicio, decisiones políticas equivocadas que se materializaron con mucha fuerza a partir del gobierno de la presidenta Bachelet. Y el segundo aspecto es lo que tú dices, o sea, efectivamente, mira, los países, hay otro elemento que no lo he mencionado, pero los países también progresan cuando tienen sociedades civiles ricas, con participación ciudadana. Y entonces yo creo que nos faltó, y eso es una autocrítica, nos faltó hacer un esfuerzo mayor por una sociedad civil más potente, una aplicación más potente del principio de subsidiariedad. Y ahora hemos retrocedido montones porque hemos visto, ¿no es cierto?, este problema con las fundaciones, con el mal uso de los recursos públicos para las fundaciones. Entonces, yo creo que también el compromiso del mundo privado o intelectual con esta idea, en la práctica concreta con la sociedad civil que ayuda a combatir la pobreza, la sociedad civil que ayuda a mejorar la calidad de la educación, la que se preocupa de las personas más que en situación de calle, etcétera, etcétera, etcétera. Nos faltó tomar más fuerza en ese sentido. Ahora, en ese sentido, puede haber faltado, pero por otro lado hubo áreas donde hubo un gran desarrollo de la sociedad civil o del sector privado. Cuando tú hablas de soluciones privadas a los problemas públicos, hay áreas en que esto ha operado. Por ejemplo, en las universidades, o sea, el crecimiento de la matrícula, la expansión inimaginable en los años 70, 80, incluso el 90, en parte se debe a eso. ¿En qué área, además de esa, o incluyendo esa, crees tú que los privados deben estar en la solución del problema público y no hacer un corte como si esto fuera esto del Estado y los privados relegados? Bueno, yo te diría, por de pronto, en toda el área cultural, pero a mi juicio, para mí, lo más importante es el área social, vivienda, educación, salud. Piensa tú que, a propósito, sí, que es que, como te decía, estábamos avanzando muy bien y hoy día estamos retrocediendo porque la reforma a la educación sacó el aporte de la familia a la educación. El llamado copago. Claro, con el copago. Ahora se está haciendo una propuesta para que no haya aporte de la familia al sistema universitario. Eso es un gravísimo error.
¿Y por qué eso? Más aún, a mí me preocupa enormemente porque estamos en un momento en donde todo lo que es innovación, investigación, es más importante. Y eso lo produce fundamentalmente las universidades, y con mucho éxito. Tú sabes algo que tampoco se habla hoy día. En términos por habitante, Chile es hoy día el líder en Latinoamérica en materia de investigación universitaria. Con Brasil, sí. No, más que Brasil, más que México. Lo que pasa es que para calcularlo correctamente hay que hacerlo por habitante. Por habitante, sí. Lógico. Claro, Brasil es un gigante, México es un gigante. Lógico. Si eso, uno siempre tiene que tener presente que somos un país chico, de población muy chico. Entonces, estemos en esa situación. Hemos avanzado y ahora están con una iniciativa legal que quieren quitarle el aporte a la familia. La manera de hacer participar a la sociedad civil es, entre otras cosas, que tengan derechos y deberes, ¿ya? Y deberes. Entonces, tenerlo, esa sociedad civil bullante, potente, bueno, significa que tomen responsabilidades también en, como ya dijimos, la educación, la salud. Y hoy día retrocedemos en educación y ahora también, mira la discusión sobre salud. Tenemos unas listas de espera gigantescas. Vamos a tener posibilidad de ver los temas post-2010, incluyendo la candidatura del 2009. Cristian, no sabes la alegría que ha sido tenerte aquí en nuestro programa Historia de 30 años de BioBio TV. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti. Un placer. Y nos vemos la próxima semana en este mismo lugar en BioBio TV con nuestro programa de Historia de 30 años, Chile, 1989-2019. Que estén muy bien.